Hola chicos, seguimos con el siguiente punto del tema, la probabilidad de sucesos. Antes que nada quería comentaros que me olvidé en el otro vídeo de deciros que cuando dos sucesos tienen intersección vacía, se dice que son incompatibles, es decir, que no pueden pasar los dos a la vez. Por ejemplo, si ya fuera, en el experimento aleatorio de lanzar un dado, si ya fuera que salieran impares y B fuera que saliera un número par, y yo intento hacer la intersección de A y B, se ve que no tienen nada en común. Entonces la intersección está vacía, ¿vale? Y entonces se dice que son incompatibles, porque no pueden pasar los dos a la vez. Vale, esto que lo tengáis en cuenta, porque ahora me hace falta decirlo. Hay un momento en el que me hace falta decirlo y me he acordado que no lo he dicho antes. Entonces, empezamos. Lo primero es saber qué es la probabilidad de un suceso, ¿vale? Entonces, la probabilidad lo que intenta medir es la posibilidad de que pase ese suceso dentro del experimento aleatorio. Entonces, lo primero, si yo tengo un suceso A dentro de un experimento aleatorio, la probabilidad de ese suceso es un número que está entre 0 y 1. Cuanto más cerca esté del 1, más posibilidad tendrá de pasar ese suceso. Y cuanto más cerca esté del 0, menos posibilidad tendrá de salir ese suceso. Entonces, solamente teniendo en cuenta que la idea es esa, ya se ve que la probabilidad del espacio muestral de un experimento aleatorio va a ser 1, porque el experimento aleatorio va a pasar seguro. Algo de lo que está ahí dentro va a pasar, porque estas son las opciones que hay. Por ejemplo, si el experimento aleatorio es lanzar un dado, la probabilidad de que salga un número entre el 1 y 6, eso tiene que ser 1, porque es que eso seguro que va a pasar. E igualmente, de hecho se sabe que la probabilidad del vacío de un suceso imposible va a ser 0, ¿vale? Porque esto es lo menos posible y esto es lo más posible. Entonces, la probabilidad del suceso seguro es 1 y la probabilidad del suceso imposible es 0. Vale, y ahora, partiendo de ahí, ¿cómo se calcula la probabilidad? Pues mira, la idea más rústica o más bruta de calcular la probabilidad sería a posteriori de que pase el experimento. Por ejemplo, yo tengo una muestra de 1000 tornillos. Y de esos 1000 tornillos que me ha hecho la máquina, ha salido 8 tornillos defectuosos. Bueno, voy a poner 80, voy a poner más. 80 tornillos defectuosos. Entonces, ¿cómo se calcularía la probabilidad así, la manera más primaria de calcular la probabilidad? Pues de 1000 tornillos, calculando la frecuencia relativa, de 1000 tornillos que hay, 80 tornillos me han salido defectuosos. Si cogemos la calculadora y hacemos 80 entre 1000, bueno, no hace falta coger la calculadora porque es muy fácil, ¿vale? Sería 0,08 y entonces este numerito sería como una manera de aproximar la probabilidad de que en esa máquina salga un tornillo defectuoso. Esto vendría a decir, si lo ponéis en formato porcentaje, si lo multiplicáis por 100, sale un 8%. Que de cada 100 tornillos, 8 saldrían defectuosos, pero eso no es algo exacto, ¿vale? La probabilidad no es algo que te diga, vale, pues si hago 100 tornillos me van a salir 8 defectuosos. No, eso no es así. E incluso esta probabilidad que yo acabo de calcular, así a posteriori puede ir cambiando, porque a lo mejor otra vez hago 2000 tornillos y no me van a salir 160 defectuosos, ¿vale? Esa probabilidad es una estimación, una aproximación, no es una probabilidad teórica. Es una probabilidad después de que haya pasado el suceso, después ya de haberlo hecho. Esto es la primera aproximación. Hay una ley matemática, que es la ley de los grandes números, que lo que dice es que cuanto más veces haga yo esto, o sea, si en vez de 1000 hiciera 10.000 tornillos, pues el número que me saliera de tornillo defectuoso cada vez se aproximaría más a una probabilidad teórica que tiene esa máquina de que un tornillo salga defectuoso. Es decir, que cuanto más veces hagas tornillo, más se va a aproximar a esa probabilidad. A ver, es lo más lógico, ¿no? Si yo tiro una moneda 2 veces, todo el mundo sabe que la probabilidad de que salga cara en una moneda es el 50%, ¿vale? O sea que si yo la lanzo 2 veces y eso fuera así exacto, ¿qué me tendría que salir? Pues una cara y una cruz. Pero eso no es así, ¿vale? Tú lanzas la moneda y tú puedes lanzarla 2 veces y salirte 2 veces cruz o 2 veces cara, aunque la teoría a ti te diga y la lógica te diga que tienen la mitad de probabilidad de pasar cada cosa. Pero la ley de los grandes números te dice que a lo mejor si la tiras 2 veces, pues no va a salir una cara y una cruz. Pero cuantas más veces la tires, si tú vas dividiendo el número de caras entre números totales, más veces se irá aproximando eso al 0,50, ¿vale? Cuanto más grande
sea el número de veces que la tires más ir aproximando, ¿vale? Si la tiras una vez, pues no. Si la tiras 2 veces, tampoco tiene por qué aproximarse. Pero si la tiras 10 veces, a lo mejor ya se va aproximando más. A lo mejor ya te salen ya 4 caras y 6 cruces. Que la tiras 100 veces, pues a lo mejor se va aproximando más esta proporción al 0,5 y así, ¿vale? Entonces, pero eso no deja de ser una probabilidad a posteriori. ¿Se puede calcular una probabilidad a priori antes de que pase? Para algunos experimentos, sí. Y son para los experimentos regulares. Y eso es lo que vamos a ver, que es lo más interesante. Un experimento aleatorio se dice que es regular si los sucesos elementales tienen todos la misma probabilidad de salir. Es decir, si a ti la lógica te dice que no es más probable un suceso elemental que otro, ¿vale? Si los sucesos elementales son equiprobables. Por ejemplo, en un dado, si el dado no está trucado, se supone que los sucesos elementales, que es que salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6, se supone que son equiprobables, ¿no? Se supone que tú tiras el dado y a priori hay la misma probabilidad de que salga una cara u otra. Pues entonces, ¿cómo se calcula la probabilidad en este tipo de experimentos? Pues utilizando la regla de Laplace. Entonces, la regla de Laplace lo que te dice es que la probabilidad de un suceso de un experimento aleatorio regular es dividir abajo los casos posibles, número de casos posibles, y arriba número de casos favorables a. Por ejemplo, os voy a hacer un ejemplo. Yo tengo aquí una urna, ya dejaría el ejemplo del dado. Tengo una urna y hay 2 bolas azules, una roja y voy a poner 2 verdes, ¿vale? Pero como ahora mismo no tengo un bolígrafo verde a mano, le pongo así la V de verde. Entonces hay 5 bolas. De ellas hay 2 verdes, 2 azules y una roja. Y el experimento aleatorio va a consistir en sacar una bola de esa urna. ¿A ti en un principio hay algo que te diga que las bolas por separado no tienen la misma probabilidad de salir? No, se supone que todas las bolas no están imantadas ni nada. Se supone que tú metes la mano y hay la misma probabilidad de que salga cualquier bola. Pues entonces, si el suceso es A, sería que salga azul, ¿cómo calcularía yo la probabilidad de que me salga una bola azul? Pues hay 2 bolas azules, favorables a que sea azul, hay 2, entre 5 bolas que hay en total. Pues sería 2 entre 5, 0,4. ¿Vale? Esta es la probabilidad, como ya hemos dicho antes, está entre 0 y 1. ¿Cuál es la probabilidad de que salga roja? Pues poniendo los casos favorables a que salga roja, la probabilidad de que salga roja sería 1 de 5, 0,2. Es más pequeña que esta, ¿por qué? Porque hay menos bolas rojas, ¿vale? ¿Se entiende? Yo creo que sí, ¿vale? Entonces, por aquí, vamos a ver ahora, una vez que sabemos calcularla, las propiedades que tiene la probabilidad. La primera propiedad es la que ya he dicho antes, ¿vale? Primera propiedad. La probabilidad de un suceso siempre va a estar entre 1 y 0. 1 es la probabilidad del espacio muestral, 0 la probabilidad del espacio imposible. Y entre medio están todas las demás. Segunda propiedad. La que ya he dicho. La probabilidad del espacio muestral es 1 y la probabilidad del vacío es 0. Del suceso imposible. Por ejemplo, en la urna de antes que saliera una bola negra. Pues 0, porque no hay ninguna bola negra, ¿vale? ¿Qué más propiedades tiene la probabilidad? La tercera. La probabilidad del suceso contrario siempre es 1 menos la probabilidad de A. Es decir, vamos a verlo con un diagrama de Venn. Esto es A, el contrario ya sabéis que es esto. Y entonces, ¿cómo calculo la probabilidad del contrario? Pues como la del espacio muestral es 1,
Entonces la probabilidad del contrario será 1, que es el total, menos la probabilidad de A, ¿vale? ¿Qué más? También la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Esto es muy fácil de ver con un diagrama de Venn. Lo vais a entender perfectamente, que es, si esto es A y esto es B, la unión hemos dicho que es que esté en A o en B. Entonces la unión es esa. Pues entonces, yo sumo la probabilidad de A, sumo la probabilidad de B, pero si veis, este huequecito de aquí lo he sumado 2 veces, porque lo he sumado cuando he sumado la de A y cuando he sumado la de B. La intersección la he sumado 2 veces, aquí y aquí. Entonces resto una para que de verdad sea esto de aquí, ¿vale? Y luego, la quinta propiedad. La quinta propiedad es que la probabilidad de la unión cuando A y B son incompatibles es la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Por qué? Porque si son incompatibles, la probabilidad de la intersección es 0. Entonces le estaría restando 0. Entonces esto de aquí se quedaría así, ¿vale? Porque incompatibles es que no pueden pasar a la B. No habría nadie en la intersección. Al no haber nadie, su probabilidad sería 0 y entonces no le estaría restando nada, ¿vale? Es decir, si son incompatibles, pues el dibujo sería algo así. Este es A y este es B, como son incompatibles, no tienen nada en común. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de A o B, pues le sumo la de A con la de B. Y ya está, ¿vale? Entonces, las propiedades son esas. La que más vais a tener que utilizar es esta de aquí. Tanto para calcular la de la unión como para calcular la de la intersección. O la de uno de ellos dos, porque se pueden despejar, como si fuera una ecuación. Y entonces, para hacer los ejercicios que vais a tener que saber. Sobre todo, saber las propiedades, sobre todo esta y esta, ¿vale? Y además, saber transformar, utilizando las leyes de Morgan, los enunciados que os den, ¿vale? Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio para que veáis cómo se hace. Tened en cuenta estas propiedades, copiarlas si queréis y aprenderosla bien para poder utilizarlas.